La semana pasada hablamos acá en Deporte B Central sobre los 5 deportes que el comité organizador de Los Ángeles 2028 había propuesto, ¿no? Empezamos a desglosar un poquito qué tipo de deportes eran. Algunos, como el softball, béisbol, ¿no? En la versión masculina y en su versión femenina, o el squash, uno los conocía un poco más. El lacrosse lo llevábamos visto en algunas películas. Nos llamó la atención, por supuesto, el flag football. Y para hablar de flag football, porque además el Comité Olímpico Internacional aceptó esos 5 deportes para que se sumen a los Juegos Olímpicos después de París 2024, estamos con Nicolás Boero, que es jugador de la selección argentina de flag football. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vino con todos los implementos porque le vamos a preguntar absolutamente todo. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es qué sintieron ustedes cuando se enteraron que el COI aceptó la propuesta de Los Ángeles 2028 de sumar al flag football a su programa olímpico. Bueno, es súper emocionante porque por hace poco que nosotros jugamos en este deporte. Recién el año pasado tuvimos nuestra primera competencia internacional en Brasil, en el Sudamericano, en el cual perdimos la final por un punto, 35-34, y nuestra primera experiencia tuvimos un muy buen resultado. Siguió luego con un continental en Charlotte en julio de este año, que salimos quintos, que nos clasifica al Mundial de 2014 en Finlandia, y luego que este sea un deporte que vaya a las Olimpiadas implica un crecimiento tremendo para este deporte, que en nada más 5 años pasó de ser unos chicos jugando en una cancha de fútbol 5 a tener más de 40 equipos alrededor del país. ¿Dónde son las plazas más fuertes? Digo, porque acá en Buenos Aires hace varios años que se jugaba fútbol americano más parecido a lo que vemos en Estados Unidos o en Canadá, pero esto recién es muy nuevo, como lo contaba siempre. Digo, ¿en qué otros lugares se juega, además de Buenos Aires? Además de Buenos Aires, bueno, dentro de Buenos Aires se juega en Mar del Plata, se juega en Córdoba y Rosario, se juega fútbol americano con equipamiento. Hay una liga en Mendoza y juegan ahí. ¿Y el flag dónde es puntualmente también? ¿En los mismos lugares? Sí, en esos mismos lugares tienen su versión reducida, 5 contra 5 o 7 contra 7 con un poquito más de contacto. ¿Y cómo llegan ustedes a jugar al flag football? ¿Cómo se enteran que existe esta versión diferente del fútbol americano en la que el contacto es, vamos a empezar por explicar un poquito, ¿no? No existe el contacto, el tackle para tirar al jugador, sino que el objetivo es, el mismo objetivo, ¿no? Apoyar la pelota, pero tienen que sacar estas cintas que están buenísimas, que las trajo Nico acá para mostrarlas. Estas son las cintas que van colgadas de la cintura, justamente, y te las tienen que sacar. O sea, de esa manera es lo que simularía un tackle. ¿Cómo llegan? Ahí está, mirá. Ahí está, las cintas, ahí se ven, las 2 cintas que van colgadas con este cinturón de la cintura de cada uno de los jugadores. Y cuando las tironean, puedo tironear, ¿no? No se va a cortar. Sí, por supuesto, es duro. Es difícil, ¿eh? No es fácil, quiero mostrar. Es difícil. Bueno, de esta manera es lo que simula un tackle. ¿Cómo llegan a este deporte ustedes? A este deporte yo llegué por un compañero que yo le estaba contando que tuve muchas lesiones mientras se jugaba al rugby. Tuve una fractura de peroné, que tengo ahora 5 tornillos en la pierna. Me lastimé la clavícula jugando y estaba buscando una alternativa porque el fútbol 5 con amigos como que le faltaba competencia. Me entero de este deporte por mi amigo, pero también se puede enterar por Instagram o en la página web para jugar a esto. Me pareció muy nuevo y una vez que lo jugué es súper entretenido, muy divertido. Y al no tener contacto lo puede jugar cualquiera sin experiencia o con experiencia en otros deportes. La adaptación es bastante fácil. No, y aparte, digo, viniendo vos del rugby, digo, tiene varios puntos de contacto con el seven y sobre todo con la tocata, que es sería como la versión rugbyística del flag. Sí, ni hablar. Si sos jugador de seven y querés venir a jugar a esto, sacás una ventaja tremenda por la velocidad y los movimientos que se pueden trasladar al flag. Solamente no bajar el hombro para no lastimar a nadie. Decir. No, por favor. No, y te iba a preguntar justamente, tienen la mayoría de la selección, que como vos dijiste, se clasificaron al próximo Mundial. ¿Son exjugadores de rugby o se encontraron con deportistas de otras disciplinas también? No, hay algunos que son exjugadores de rugby, muy pocos, pero la mayoría vienen jugando fútbol americano equipado y jugaban más o menos como una pretemporada, como para prepararse, y ahora es como al ser deporte olímpico y darle más bola a lo que es la selección nacional, va a haber más como entrenamientos específicos de flag para no tener diferentes movimientos. Y digo, el torneo, digo, ¿cuánto dura? ¿Se juega siempre en el mismo lugar? ¿Se juega de local y de visitante? Digo, ¿cómo está organizado? Bueno, estoy jugando en 2 torneos. Uno de ellos se juega antes de la temporada de fútbol americano y después
en la que son 10 equipos que se juegan un todos contra todos y después se juega como unos playoffs y se juega en el anexo de Champagnat. Y la otra liga que estoy jugando se juega todo el año, que son 6 equipos, que es 2 grupos y también llegan a playoffs. ¿Se sorprendieron cuando se dio a conocer la noticia de que el comité organizador estaba proponiendo estos deportes que uno entiende tienen una cierta cultura anglosajona, ¿no? Son deportes muy americanos, justamente. Es una versión diferencial del fútbol americano. El lacrosse lo veíamos siempre en las películas universitarias. ¿Se sorprendieron cuando decí que fue muy cortito el tiempo en el que conocimos la propuesta y que después lo terminaron confirmando, pero ¿se sorprendieron cuando llegó la noticia? Sí, a ver, se sabía que estaba la posibilidad de que esto fuera a pasar, pero entre que es la propuesta y la votación tardaron una semana, lo aprobaron y también con el cricket, el lacrosse y los demás deportes. Sí, la verdad es una muy linda sorpresa. No, y aparte es un deporte, digo, a nosotros nos sorprendió obviamente cuando aparecía entre los postulantes, pero digo, que al menos en materia mundiales, que ustedes van a estar jugando el año que viene en Finlandia, digo, viene del principio del siglo, digo, el 2002 fue el primero en Austria, ya van 11 ediciones, digo, es como que algo que en el mundo está teniendo como mucho más relieve y ahí quizás no te sorprende tanto que lo hayan incorporado. Digo, ¿cómo repercute también en el resto del mundo? Digo, ¿cómo se manejan? Uno piensa que en Estados Unidos y en Canadá debe tener mucha aceptación, pero digo, ¿cómo es en los otros países? En los otros países no te sabría decir cómo es específicamente, solo sé bien de Argentina cómo sería. Sé que en Brasil tienen muy buen fútbol americano y le dan muchísima bola al flag y se nota, tienen un equipo muy fuerte. ¿Y con qué se van a encontrar en Finlandia cuando vayan a competir al Mundial? En Finlandia todos países con ganas de ganar, con un entrenamiento muy diferente. Ahora que se sabe que es olímpico, supongo que va a haber un caudal de gente nueva, de atletas que van a venir y se va a poner lindo, muy competitivo. Hablabas lo del sudamericano, de que perdieron por un punto con Brasil, sí. Pero después, cuando fueron a Charlotte ahora, les fue mejor con ellos. Digo, en ese año, ¿en qué evolucionaron, en qué mejoraron en la base, jugadores, los entrenamientos, en cuestiones técnicas? ¿Por dónde pasó la mejora del equipo? La mejora pasó por estar jugando siempre entre nosotros, torneos nacionales, entre diferentes equipos, a ver lo que es el roce internacional, que se permite mucho más el contacto, como que está bien delimitado cuál es el límite, no es recibiste un golpe, ya te cobro falta, sino que en el aire se puede ser bastante duro y como que hay como un siga-siga en el ámbito internacional. Me imagino esto, ¿no? Recibís la noticia y decís, bueno, practicamos un deporte que es bastante nuevo, que está empezando a repercutir por todos lados y que de repente ahora se convierte en un deporte olímpico. Ustedes van a jugar el Mundial el año que viene y me imagino dicen, bueno, tenemos 4 años, 5 años para empezar a encaminarlos. Digo, tenían una zanahoria que era el Mundial y ahora le pusieron otra zanahoria que es, bueno, Argentina, sí, olímpica en un deporte que quizás cuando empezamos a hablar de esto, de esta propuesta del comité organizador, no pensábamos esto, que Argentina puede llegar a tener una selección participando del Juego Olímpico en este deporte. ¿Qué pasa? Sí, bueno, dentro del corto plazo es seguir entrenando, poniéndonos fuertes, rápidos y seguir mejorando en nuestro juego. Y ahora con las Olimpiadas, yo tengo 25, probablemente voy a tener 31 años. Espero llegar a las Olimpiadas, pero es más que nada preparar y mejorar a los chicos que están viniendo en este deporte, los juveniles, y que haya una muy buena selección para cuando llegue Los Ángeles. Si bien es muy corto el espacio, lo marcaba Clau, entre que lo anuncian y lo confirman, digo, ¿empezaron a tener rebotes, empezaron a hacer consultas, gente que se quiere sumar, o todavía es muy incipiente? Todavía es muy nuevo, estamos en medio de la temporada, así que normalmente durante la temporada no estamos incluyendo más gente, pero probablemente esto se vea recién en diciembre cuando termine la temporada. Cuanta más gente sepa de esto y tenga ganas de jugar, que más propuestas vamos a tener. No, porque aparte, digo, las chances de jugadores en campo son bastante amplias. Digo, puede haber desde 4 o 5 a casi 11. Digo, ¿por qué hay tanta amplitud? Digo, por que es fácil de adaptar o porque quizás es más difícil conseguir gente. No, la modalidad es 5 contra 5. Sí. Puede jugar cualquiera que tenga ganas de jugar. Eso sí, jugar al mayor nivel. Está bueno ser bien rápido o bien alto o saltar más alto que el resto. Pero puede jugar realmente cualquiera este deporte que se acerque. Y vos decís cualquiera que se acerque. ¿Hay algunos países en donde también hay una modalidad mixta del flag football? Sí, en Estados Unidos y en México se juegan ligas de forma masculina, femenina y también mixta.
¿Y cómo, digo, cómo se organiza? Digo, porque uno podría pensar que si bien se evita el contacto, recién te lo preguntábamos fuera de cámara, bueno, existe el contacto, porque en el ímpetu de querer ir a sacar una de las cintas, puede haber no te digo un tacle, pero sí puede haber un golpe. ¿Cómo se maneja esta cuestión en el deporte mixto? Bueno, dentro del deporte mixto, las reglas son las mismas, porque al ser un deporte con el contacto limitado. Se buscar la cinta, sacarla. Si no se saque, por ejemplo, te tironean del pantalón, sí, eso ya es una falta, porque estás como ralentizando al jugador. Y para evitar el contacto hay movimientos específicos del flag, como movimientos de cintura, agacharse, que se llama dipping, o un cambio de dirección como en el 7, en el cual se evita el contacto. Uno cuando va a flaggear normalmente se frena y busca con 2 manos o con una sacar estos flags, y no suele haber mucho contacto, pero sí, cuando van muy rápido puede pasar. ¿Hay liga femenina acá en Argentina? ¿Hay equipo femenino? Sí, hay liga femenina. Tengo entendido que en Mendoza y acá en Buenos Aires hay 2, la LFFA y AFA. Y hay muchos jugadores o jugadores que hagan el doble comando, digo, el fútbol americano más tradicional y el flago, o los que juegan a uno no se meten en el otro. Sí, la mayoría de los jugadores, por ejemplo, de FABA, de fútbol americano Buenos Aires, que la mayoría son de la selección también de flag, juegan durante el año fútbol americano y también juegan estos torneos de pretemporada y postemporada de flag fútbol. Recién mencionabas el tema juveniles, ¿no? De sumar juveniles. ¿Hay categorías inferiores? ¿Se trabaja o trabajan todos juntos, pero se sabe que bueno, hay cuestiones de edad o de recorrido, de roce, que hace que quizás los juveniles no puedan jugar? ¿Cómo se maneja el tema de eso? De lo que decía él, se va a empezar a sumar gente, van a querer seguramente participar cada vez chicos más chicos para entender y conocer un poco lo que es este deporte. Sí, por ejemplo, en esta liga de FABA hay una categoría de juveniles que era muy grande antes de la pandemia y luego de la pandemia se redució bastante. Pero ahora están volviendo a venir más chicos a jugar y son parte que van a jugar fútbol americano, y para que no tengan ese contacto, no se lastimen la cabeza, para que no tengan miedo de jugar, empiezan con este approach de acercarse jugando al flag. ¿Y eso es, hay escauteo por parte de ustedes de ir a buscarlos o es chicos que se van acercando? Son chicos que se van acercando, hijos de jugadores, conocidos de jugadores, que vienen, prueban el deporte y se terminan enamorando. Nicolás, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a estar atentos a todo lo que pase seguramente el año que viene con el Mundial en Finlandia, el Mundial al que se clasificó Argentina habiendo salido quinta en el torneo que se jugó en Charlotte. No suelo hacer esto, pero le voy a preguntar, ¿cómo es el Instagram de ustedes para que los puedan buscar? Porque digo, está buenísimo que si a alguien le gusta el deporte, teniendo en cuenta que es olímpico, en el 2028 en Los Ángeles se va a estar jugando flag football. Bueno, por Instagram o por las redes. Instagram más que nada es @farg con 2 As, FARG online. Perfecto, ahí lo pueden encontrar. Si alguno quiere saber cómo es esto del flag football, puede consultarle a los chicos. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a contar y a explicar un poquito. Y esperemos, ¿quién te dice? El día de mañana, en el 2028, tenemos una selección argentina clasificada para participar del flag football. Así que muchas gracias.